Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Esto terminó siendo una conversación con el doctor Morato que dejó muy bien planteado el tema. Entonces yo creo que vale la pena que empecemos a hablar de qué hacer, digamos, en el tema del COVID y la prevención del lavado de activos, el compliance. Yo creo que cuando empezó esto, la mayor preocupación para personas como nosotros que estamos dedicados al tema del SARLAF y los sistemas de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, pues es que creímos que nuestro tema iba a perder vigencia, que este tema de la pandemia pues iba a alejar a las personas de estos temas y iba a hacer que pues todos los recursos de la organización se iban a enfocar a la crisis y los temas de cumplimiento pues iban a quedar aplazados para el próximo año. Pero eso no pasó. ¿Y por qué no pasó? Pues porque se entendió que después de una crisis como esta, en estos problemas, lo que tenemos es que tener una organización alineada con sus valores, alineada con sus principios y trabajando para un bien común, para un objetivo de la organización que es el cumplimiento. Acuérdense que el cumplimiento ya no es simplemente el tema de llenar el formato de conocimiento del cliente y mirar la lista Clinton. Cumplimiento realmente es cerrar esa brecha entre las normas internas y externas y lo que hacemos el día a día. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Y yo creo que es muy interesante y ahorita que continúe el doctor Morato y nos cuente los temas de tecnología para esto, pues lo vamos a ver, que tenemos que cumplir con unas normas ahora de bioseguridad que si estamos preparados para cumplimiento, podemos incluir las normas de bioseguridad perfectamente en nuestros sistemas de cumplimiento y es un programa más. Así como cada vez que sale una lista adicional, así como cada vez que sacamos un nuevo producto, no tenemos que hacer un nuevo sistema de gestión de riesgos, sino lo incorporamos al sistema ya existente. Los temas de bioseguridad se unieron con los temas de cumplimiento y el sistema se volvió más robusto. Pero miren lo interesante, nos tocó aprender a lavar las manos, nos tocó aprender a manejar el distanciamiento social, nos tocó empezar a pensar en las superficies, cuánto dura en una superficie el virus, nos tocó empezar a entender una cantidad de conceptos que para una mente entrenada en matrices de riesgo como ustedes, para una persona que entiende muy bien qué es el riesgo de contagio, el riesgo legal, el riesgo operativo, la diferencia entre probabilidad e impacto, yo estoy seguro que ustedes no son de los que salieron este fin de semana a hacer fila en un restaurante para entrar, o ustedes no son de los que creen que simplemente poniéndose una máscara y yendo por la vida ya está uno protegido. No, porque ustedes tienen el concepto de la efectividad de los controles y también el concepto de el equilibrio que tiene que haber entre el costo de un control y el beneficio. Entonces, una persona como nosotros, pues sabe que lavarse las manos, que aislarse, es un costo muy pequeño que hay que pagar y con un beneficio personal gigante y un beneficio social. Es muy parecido al tema del lavado de activos. Entonces, lo que yo he encontrado ahorita es que ya está allanado el camino para que con este nuevo lenguaje, con estos nuevos conceptos que todas las entidades, los directivos y la sociedad han entendido sobre el virus, el mensaje de lavado de activos es mucho más fácil de comunicar. Entonces, primero, el tema no ha desaparecido porque estamos dentro del marco del cumplimiento general. Segundo, conceptualmente es un riesgo, es un virus, es un problema. Y finalmente, lo que les voy a comentar y lo más importante para el día de hoy es que no podemos permitirnos una tormenta perfecta. Un problema económico como el que está viviendo nuestro país, con un problema de salud y sumado a un problema de SARLAFT, y hablando en el sentido amplio como lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción, cualquier tipo de delito, inclusive la corrupción privada, sería una tormenta perfecta. Entonces, en este momento que ustedes están teletrabajando también los delincuentes, los lavadores, los terroristas, los hackers y las vulnerabilidades por estar conectados nosotros y no estar en un mismo lugar y estar por fuera de la seguridad informática de nuestras entidades nos ha hecho mucho más vulnerables. Entonces, el esquema mental, digamos, del mensaje que les vengo a transmitir el día de hoy es que bioseguridad hace parte del cumplimiento, es un programa más.
hace parte de la fortaleza que tiene que tener una entidad como la de ustedes para poder manejar este tipo de riesgos, que hay que tener un concepto interesante, un concepto robusto, eso es el segundo tema, que conceptualmente se parecen los dos riesgos y estamos allanando el camino, no solamente para que la gente entienda mejor el lavado de activos, sino para tener mejores modelos de gestión de riesgo. Y tercero, que en este momento nuestros modelos de protección del delito, los sistemas que tenemos para gestionar el riesgo completo de lavado de activos, financiación del terrorismo y todas esas conductas relacionadas son más útiles que nunca. Ese es el mensaje que tenemos en este momento. Entonces, no sé, le pregunto a los organizadores si sigo con esto o si le damos el espacio al doctor Morato, que ya se pudo conectar. Yo puedo interrumpir en cualquier momento y después retomamos esta especie como de diálogo que terminamos teniendo con el tema tecnológico y el tema metodológico. Perfecto, muchas gracias. Entonces, mi charla, en este momento estoy tratando de pasar la diapositiva, a ver si ya tengo el clicker acá funcionando. Muy bien. Entonces, como les decía, lo más importante es entender cuál es el impacto del COVID en nuestro tema y qué es lo que nos va a generar. Y después, cómo vamos a hacer para retomar a la normalidad y qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar esto. Yo diría que el lavador, el delincuente siempre trata de llegar a una entidad y decir que está vendiendo un producto milagroso. ¿Cómo hace un lavador? El lavador dice, no, es que yo me enguaqué, me gané una lotería, me gané un contrato con el Estado, mi producto se vende en Japón cantidades, yo soy de bajo perfil pero manejo mucho efectivo. Fíjense que siempre está ese tema de el lavador, el delincuente necesita personificar a una persona con más recursos para podernos engañar. Entonces, fíjense que en esta pandemia lo que hemos visto son productos milagrosos. Yo me acuerdo perfectamente cuando empezó el tema que la gente le decía a uno que no, que tomara agüita aromática, que eso no iba a pasar nada. Empezaron a salir pues toda cantidad de noticias y empezamos a ver información y ya conocemos gente que compró los tapabocas que no cumplían con las medidas sanitarias. Ya vemos personas que se enfermaron por no seguir las recomendaciones. Entonces, fíjense que en los dos temas, en los temas de lavado de activos y en los temas del COVID, está el tema de los productos milagrosos. Y eso, pues al final del día, es un fraude, es una estafa, es un engaño. Y esos productos milagrosos, pues tenemos que verlos dentro de estos sistemas que estamos pues tratando de prevenir. Entonces, las autoridades americanas se dieron cuenta de esto y desde el primer día de la pandemia, pues lanzaron unas alertas. Y creo que son las alertas que han sido retomadas por autoridades colombianas. Nosotros en la revista Infolab ya publicamos sobre eso. Y lo que queda claro es que la pandemia, como cualquier desastre natural, como cualquier oportunidad para los delincuentes, es un riesgo para nosotros. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las actividades alrededor de la pandemia que puedan generar pues algún tipo de delito y que nosotros tengamos que preocuparnos por eso. ¿Qué se espera? Pues ustedes saben que el presupuesto nacional que iba encaminado a unos proyectos y ya estábamos nosotros pues monitoreando en nuestras entidades pues dónde podía haber corrupción y sabíamos dónde podía haber corrupción, pues ahora hay más presupuesto para unos rubros de salud y para unos municipios y para unos sectores que no están preparados para manejar estos recursos y ahí hay un riesgo de corrupción. Y cuando hablamos de corrupción, muchas personas dicen, pero es que como yo no tengo nada que ver con eso, claro, usted no tiene que ver con la primera etapa, ¿sí? Pero acuérdese que esos son recursos ilícitos que después tienen que ser lavados. Y ahí es donde ustedes pueden entrar a participar. Entonces, tenemos que entender que la corrupción, que es el nuevo riesgo, ustedes tienen que hacer matrices de riesgo inherente. Y al hacer matrices de riesgo inherente, pues ustedes tienen que estar monitoreando qué es lo que pasa. Y la matriz del año pasado, antes de COVID, es diferente a la matriz de este año con COVID. Entonces tenemos que entender que esta nueva matriz es una matriz donde aparecen nuevos actores, mucho cuidado con los PEPs, y ahí recuerdo que hay una lista de PEPs oficial, hay un decreto que establece quiénes son PEPs, entonces PEP no es el que ustedes creen, o persona expuesta políticamente, no es el que dice su proveedor de listas, es el que dice un decreto, entonces tienen que estar tienen que estar muy alineados con las normas, y por eso nosotros en Infolab tenemos un análisis muy riguroso de ese decreto y de esas normas para que ustedes puedan tener los PEPs que toca. Entonces, ese tema de los PEPs es
prevención de corrupción. Y prevención de corrupción es el riesgo que ha aumentado en este momento. Si ustedes ven las estadísticas de la policía y de la fiscalía, el marco criminal cambió drásticamente, ¿sí? El robo de vehículos obviamente disminuyó, pero el tema de seguridad informática, el tema de fraude, el tema de algunos atracos muy específicos han cambiado. Entonces, esa nueva matriz que tienen ustedes es una matriz que tiene que tomar en cuenta que en este momento en la economía hay un cambio radical. Por lo tanto, en sus controles tiene que haber un cambio radical. Entonces, ¿a qué me refiero? Que las autoridades en este momento necesitan información y han pedido que ustedes empiecen a reportar estos nuevos casos relacionados con el COVID. Inclusive, en algunas unidades de inteligencia financiera del mundo ya existe un código específico para reportar estos casos. Y ustedes pueden decir, bueno, pero Alberto está hablando mucho de que hay unas nuevas modalidades criminales, ¿qué es lo que está pasando? Les voy a contar qué es lo que se ve y qué se está viendo en estos casos. Entonces, lo primero es todo lo que podríamos llamar hackeo o robo de información, todos esos delitos que uno cree que no tienen que ver con lavado de activos y con fraude, porque uno los ve muy abstractos, pero son la puerta de entrada. Entonces, ¿qué está pasando? Encuestas que llegan diciendo, somos la Secretaría de Salud, somos la Organización Mundial de la Salud, queremos saber, ¿sí? Alguna información de ustedes, y empiezan entonces a pedir información. O pueden ser fraudes mucho más específicos. El otro día a una persona muy conocida le llegó un WhatsApp donde decía, oiga, necesito un favor, usted me puede comprar un regalo para tal persona, y llegó un WhatsApp que parecía muy normal entre dos amigos, y él terminó comprando unas tarjetas, ¿sí? De regalos, enviándolas, haciendo un favor, y resultó siendo un fraude. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Los delincuentes con imposibilidad de salir, teniendo que cambiar de modalidad delictiva, empiezan a utilizar los mismos medios, ¿sí? Que tenemos nosotros, el WhatsApp, el correo, y con la facilidad de que las personas ya no se ven y no tienen cómo corroborar la información, entonces ahí hay unas nuevas modalidades. Entonces, lo primero es que todos esos delitos informáticos, ese hackeo, pero sobre todo la ingeniería social, ¿sí? Activa unas nuevas modalidades criminales que ustedes tienen que tomar en cuenta. ¿Qué más sucede? Ahora hay empresas con problemas económicos, con problemas de crédito, con problemas para pagar, problemas de caja. ¿Y qué empiezan a hacer? A decir mentiras y engañarnos sobre los resultados de sus empresas. Si uno lo ve en Estados Unidos, ¿qué es lo que está pasando? Hay empresas que empiezan a decir, es que yo ya encontré la vacuna, yo tengo la cura milagrosa, para que en la bolsa, ¿sí? Empiecen a valer más. Hay personas que dicen, tengo un contrato para ser el distribuidor de la vacuna en África. Entonces, hay personas que empiezan a utilizar la información, la especulación y la incertidumbre para, ¿sí? Una ventaja ilegal. Entonces, eso se puede ver en lo macro, en la bolsa, en países que dicen que tienen vacunas y que no lo tienen. Ya vimos el caso de Venezuela, que en algún momento anunció que tenía la cura, ¿sí? Entonces ya vemos el tema de Rusia, ¿es verdad o no es verdad? Ya vemos empresas, entonces eso es lo macro, pero ¿qué vemos nosotros en nuestro negocio? Que muchos de nuestros proveedores, de nuestras contrapartes, pueden estar en problemas financieros y van a recurrir a información falsa, a contar que les está yendo mejor o a simular contratos o hacer algo para poder seguir moviendo estos recursos. Y lo mismo van a hacer los lavadores. Entonces, esa manipulación de los resultados con algún propósito ilegal es lo que tenemos que tener en cuenta. Y esa sería la segunda modalidad. Y la otra, pues es lo que habíamos hablado de las falsas promesas y de productos que terminan no sirviendo. En Estados Unidos ya hay capturas, ¿sí? Inclusive por actores conocidos que terminaron prestándose en estos esquemas. Entonces, estos son como las tres modalidades, pero ¿qué hemos visto, en la práctica? Que hay personas que han invertido recursos en empresas que dicen que esos recursos son para proyectos relacionados con COVID y no, son para solucionar sus problemas de caja. Entonces, empresas que han sido afectadas por la crisis se inventan falsos proyectos para que la gente invierta en esos proyectos, pero eso no se utiliza para el proyecto, sino para solucionar un problema mucho más estructural. Desde el punto de vista de lavado, ¿qué hemos visto? Pues empresas que han
movido grandes cantidades de dinero, ¿sí? Que han hecho giros inmensos, que han repartido dinero por todo Colombia y dicen, es que yo estoy trabajando para la Organización Mundial de tal cosa, para la Cruz no sé qué, para el ministerio tal, ¿sí? Con esa disculpa han ido a donde ustedes a hacer negocios, a mover recursos, y ustedes, como no han podido hacer la verificación porque están aislados, están a distancia, con unos documentos ya creen que están ayudando a la solución del problema y están siendo parte de un esquema de lavado de activos. Entonces, este cambio del negocio, el conocimiento del cliente, los perfiles de los clientes que teníamos cambian radicalmente. ¿Sí? Clientes que antes iban muy bien, ahora les va mal. Clientes que les iba mal, ahora les va bien. Clientes que funcionaban en una jurisdicción, ahora trabajan en otra. Miren solamente el caso de ustedes. Ustedes ya no se están desplazando al mismo lugar. Sus hábitos de gasto cambiaron completamente. ¿Sí? Sus ingresos seguramente también cambiaron. Lo que ustedes están haciendo de funciones cambiaron. Entonces, este es el año en que el conocimiento del cliente, el conocimiento de la contraparte se hace más difícil y tiene que cambiar drásticamente. Entonces, estas tres modalidades que están en Estados Unidos también las hemos visto acá. En el caso de corrupción, claro que se ven casos de corrupción y tenemos, pues digamos, muchas pues, posibilidades de encontrar ejemplos y yo creo que ya no se pueden inventar nada nuevo, pero hemos visto funcionarios públicos, ¿sí? Que han hecho negocios con sus amigos para comprar grandes cantidades de insumos que ni siquiera necesitan. Pero el caso más serio, el caso más preocupante es el de los falsos, ¿sí? Las falsas víctimas, los problemas inexistentes. Y ustedes van a decir, pero a ver, ¿cómo se va a inventar alguien falsas víctimas? Quiero decirles que en Colombia llevábamos cartel, ¿sí? De la hemofilia, cartel de los enfermos mentales, cartel de de los trasplantes, ¿sí? Cartel de la diabetes. Hemos tenido ya tipologías documentadas de esquemas en los cuales se inventaban los enfermos, simulaban la solución y cobraban esos recursos. Entonces hay que estar muy atentos a esas tipologías porque tenemos toda la experiencia en Colombia de hacer algo por el estilo. El otro día estaba viendo la serie de Netflix sobre el robo del siglo, sobre el robo de Valledupar. Y quiero contarles que ese fue mi bautizo de fuego, la primera gran crisis que me tocó manejar. En ese momento, mi primer cargo fue como abogado del Banco de la República. Y como abogado, pues me tocó atender esa crisis. Y recuerdo algo que me lleva para todas las crisis que he tenido que ayudar a manejar para muchos clientes, y es que los efectos de la crisis duran mucho más de lo que uno cree. En el caso del robo de Valledupar, se acaba la serie, ¿sí? Y la gente dice, se acabó el problema. A nosotros nos tocó cobrar los seguros, atender a los órganos de control, atender a la superintendencia financiera, y duramos mucho tiempo, años, ¿sí? Cerrando esa crisis por el robo de Valledupar. Entonces les recuerdo lo mismo. Ustedes saben que esto no se ha acabado, la pandemia no se acabó. Los decretos ahora nos flexibilizaron con este nuevo tema del autocuidado, pero el problema sigue. Pero el día que llegue la vacuna, el día que todo llegue y ustedes digan, uy, se acabó la crisis, los efectos de esto siguen. Yo les hago la pregunta, ¿quiénes de ustedes tuvieron que modificar sus procedimientos de conocimiento de las contrapartes? Segundo, ¿quiénes de ustedes se llevaron documentos o tienen información fuera de la entidad? Información que según las políticas no podía salir de la entidad. Tercero, ¿quiénes de ustedes están trabajando en su casa, ¿sí? Donde vivan, con personas de otras entidades que están oyendo posiblemente y tienen acceso a la misma información de ustedes? ¿Quiénes de ustedes están firmando los papeles simplemente en digital, en procedimientos que requerían la firma? ¿Sí? ¿Quiénes de ustedes están acudiendo a otros métodos de comunicación? ¿Sí? ¿Quiénes de ustedes no han podido cumplir segmentación, señales de alerta, algunos procesos por la pandemia? Yo los entiendo. Y es más, los felicito por seguir, ¿sí? Haciendo su trabajo, manejando el tema emocional, estar enclaustrados. Pero en 2 años, ¿sí? Cuando esto pase, ¿qué es lo que queda en la documentación? Una política, un proceso, y la diferencia entre los dos es un incumplimiento. Los casos de fraude que van a suceder en estos días y que van a ser detectados tal vez el próximo año, ¿sí?
La gente ya no va a decir, ah, la pandemia ya pasó. Lo que queda es el siniestro. Entonces, igual que en el robo de Valledupar, ¿sí? Que se recuperó la plata, se metieron los responsables a la cárcel y el problema siguió muchísimo tiempo después, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la pandemia. El problema de salud, esperemos que llegue a una estabilización, pero el tema de cumplimiento, el tema de esa brecha entre lo que ustedes tenían que haber hecho en estos meses y lo que no hicieron, va a seguir. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Y con esto espero darles, digamos, unos temas muy prácticos. Vale la pena salir corriendo y muy pronto hacer unas modificaciones en el manual para tomar en cuenta estos nuevos procedimientos. Y si no logran hacer los cambios a nivel de manual, a nivel de máximo órgano de dirección, por lo menos a nivel de representante legal, de oficial de cumplimiento, cambien los procedimientos y tengan claro y cierren esa brecha, porque muchos de los controles son voluntarios, muchas de las metodologías son voluntarias. Entonces, esa libertad metodológica, esos controles adicionales, hay que bajarlos y ponerlos COVID. En esta coyuntura, y la palabra COVID, pues las letras de COVID yo creo que quieren decir algo muy importante para nuestro tema. Entonces, en este momento tenemos que tener unos manuales que se acoplen a esto. Segundo, documenten muy bien las excepciones. Las políticas de conflictos de interés, de manejo de información, ¿sí? De firmas, de revisión, muchos de comités, la cantidad de comités que no han sucedido por temas de COVID. Documenten todas esas excepciones para que después, el día que llegue un órgano de control a decir, a ver, muéstreme las actas de estos comités, usted sabe, acuérdese, era el mes de abril. No, acá dice, y acá decía que era presencial. Entonces, ustedes pueden estar en incumplimiento y tal vez los órganos de control y tal vez los supervisores y los mismos órganos de su entidad no vayan a ser muy comprensivos cuando perdamos, ¿sí? Cuando perdamos la perspectiva y cuando veamos este problema como algo que pudimos superar, ahí vamos a tener problemas. Los clientes que ingresan en estos meses, cuando se pueda, hay que hacerles el ingreso con visita, con todos los requisitos. Entonces, hay que, no solamente, dijimos, cambiar el manual, documentar las excepciones, sino también hay que tener ya un plan para volver a la normalidad y cerrar esa brecha. Porque no es solamente cumplir las normas, es disminuir el riesgo. Y el riesgo que tienen, yo marcaría ya en la matriz todas las transacciones y todas las contrapartes que han ingresado en este periodo, para mí son de alto riesgo. Tal vez no para ponerlo como alto riesgo igual que un Clinton o algo por el estilo, pero hay un mayor riesgo porque la efectividad de los controles cambió. Entonces, yo quisiera cerrar con este mensaje y es la metodología que llevamos aplicando toda la vida de matrices de riesgo, probabilidad e impacto, sirve para manejar el problema de COVID y sirve para manejar el problema de lavado de activos, financiación del terrorismo y todos los delitos asociados que incluyen fraude, corrupción interna, etc. Entonces, sí sirven esas metodologías. Pero esas metodologías nos mandan una señal muy clara. Uno, si cambia el contexto, cambia el riesgo inherente. Y acá cambió. Hay un mayor riesgo de todos los delitos informáticos y el riesgo de corrupción. Dos, tenemos que mirar no solamente, ¿sí?, la matriz como estaba antes, sino la efectividad de los controles. Lo que genera una disminución del riesgo es el control. Y ese control disminuye su efectividad porque es que no estamos en condiciones de trabajo normal. No estamos ni mental ni físicamente igual que el año pasado. Por lo tanto, la efectividad de los controles cambió. Ya no podemos mirar a muchas contrapartes a la cara, ya no podemos pedirle los documentos, ya no podemos ir a visitarlos, ya no vienen ellos. Las posibilidades de suplantación son gigantes, gigantes. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido el caso de una persona que no prende su cámara en una conferencia o en una reunión y cuando la prende está prácticamente de bermudas en tierra caliente y nosotros imaginándonos que el señor está en su oficina? Lo mismo nos está pasando. Tenemos contrapartes que creemos que es una empresa seria y si prendieran su cámara y si pudiéramos ver más allá, nos vamos a dar cuenta que están en otra parte, están en una fábrica de lavado de activos. Entonces, la efectividad de los controles cayó y al caer la efectividad de los controles, aumenta el riesgo.
Entonces, tenemos que tener unos controles para esta etapa y tenemos que cerrar esa brecha en el futuro. Tenemos muchísimo trabajo. El trabajo más importante que tenemos en este momento es cuidar nuestra salud. Pero después de cuidar nuestra salud y cuidar el sistema como tal, tenemos que evitar que exista una tormenta perfecta, que exista un problema catastrófico para la entidad, y es que tenga problemas de mercado, problemas de bioseguridad y problemas de actividades criminales. Eso sería lo que acaba con la entidad. Es el momento de demostrar el valor nuestro para nuestras organizaciones. Es el momento de demostrar cómo somos gestores de riesgo profesionales que podemos, de una manera costo eficiente, asumir estos retos que tenemos en este momento y aportar valor para la organización. Lo que nos están enseñando en materia de COVID es lo mismo. Ojo con la máscara. Nosotros en COVID hay que ponerse la máscara. En los temas de compliance hay que quitarle la máscara a nuestro cliente, ver quién está ahí. En los temas de COVID es lavarse la mano. Lo nuestro es no dejar que los otros nos laven activos, que se sepa de quién son. Y el tema del distanciamiento social es claro, queremos tener a los delincuentes lejos, no 2 metros, a kilómetros. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, soy consciente de los temas de COVID. Nosotros los estamos viviendo en Infolabs y en Lozano Consultores, igual que ustedes. Hemos hecho un muy buen trabajo de teletrabajar, hemos estado al lado de nuestros clientes, pero también hemos visto los retos. Y los invitamos a ustedes a pensar que esto está sucediendo y va a volver una época en que tenemos que normalizarlo. Quiero felicitar a los organizadores porque también demuestran pues esa resiliencia de hacer un evento tan grande y tan importante en esta época. Demuestra que el evento está en el corazón de todos nosotros porque acá estamos todos presentes y el mensaje final de todo esto es, esto va a pasar, pero nosotros seguimos con los problemas de delitos y los problemas nos van a perseguir. Entonces, manejémoslos muy bien. Muchísimas gracias a los organizadores y quedo acá pendiente por si hay algo más. Muchas gracias. Gracias, doctor Lozano. Sí tenemos una pregunta final para usted. La cual es, ¿cuáles son los riesgos en lavado de activos sin financiación del terrorismo producto del COVID-19? Yo creo que ya la respondió, pero pues podemos ampliar la pregunta. Perfecto. Entonces, el principal riesgo, llamaríamos, es un riesgo por inefectividad de los controles. Estábamos bien protegidos, ¿sí? Estábamos nosotros en nuestro castillo bien protegido, teníamos un lago, teníamos cocodrilos, teníamos todo para estar bien protegidos, pero ahora estamos un lago que se secó y unos cocodrilos que ya no se nos afecta y una puerta que tocó dejar abierta. Entonces, todos los controles en los cuales estábamos, digamos, confiados, ya no funcionan. Ese es el riesgo. Los mismos riesgos anteriores, pero con controles diferentes. El otro riesgo son las nuevas modalidades, ¿sí? Entonces, primero crece la corrupción. Entonces, todo lo que es lavado de activos de corrupción empieza. Y la cantidad de disculpas nuevas que aparecen. Es que mi perfil cambió porque me tocó cambiar mi modelo de negocio. ¿Por qué vende tanto y contrata menos gente? Es que los despedí a todos y ahora lo que estoy haciendo es domicilios. Toda la cantidad de nuevos modelos de negocio, toda la cantidad de nuevo conocimiento del cliente que no vamos a poder verificar, esa es la otra modalidad. Entonces, jalonado por la corrupción, ahí está. ¿Y dónde está el otro problema? Los delincuentes tienen que seguir trabajando y teletrabajan. Y está todo el tema de los delitos informáticos. Entonces, efectividad de controles, corrupción como nuevo riesgo importante y el tema de seguridad informática, tanto por nuestro nuevo esquema de trabajo como por la necesidad de los delincuentes de teletrabajar. Acuérdense mucho lo que mostramos de productos milagrosos, ¿sí? Y manipulación de cifras de mercado. Ese es el esquema de los riesgos por COVID. Muchísimas gracias por su intervención, por tan buena presentación. Gracias por acompañarnos en este Congreso Internacional Antilavado.